Hola a todos. Hoy les voy a contar sobre un libro fascinante titulado When Reason Goes on Holidays, de Nevin Cesardik. Este libro explora un tema muy interesante, cómo algunos de los más grandes filósofos del siglo XX, a pesar de su brillantez intelectual, apoyaron ideologías políticas muy cuestionables. El objetivo de Cesardik es mostrar cómo, en ciertos momentos históricos, la razón y la lógica que caracterizan a estos pensadores parecieron irse de vacaciones. A través de ejemplos concretos, el autor nos hace reflexionar sobre cómo incluso las mentes más brillantes pueden ser influenciadas por contextos sociales y políticos, llegando a respaldar ideas que, vistas en retrospectiva, resultan sorprendentes e incluso perturbadoras. El libro está estructurado en varios capítulos, cada uno dedicado a un filósofo diferente. Cesardik analiza sus contribuciones filosóficas y luego examina sus posturas políticas, revelando contradicciones y mostrando cómo sus creencias políticas a veces chocaban con los principios racionales que defendían en sus obras filosóficas. Lo genial de este libro es que no necesitas ser un experto en filosofía para entenderlo. Cesardik escribe de manera accesible y con un toque de humor, lo que hace que la lectura sea entretenida y reveladora. Además, nos invita a cuestionar y a pensar críticamente sobre la relación entre la inteligencia y la moralidad. Así que si te interesa la filosofía, la historia o simplemente quieres entender mejor cómo las personas pueden ser influidas por su entorno, When Reason Goes on Holidays es una lectura que te hará pensar y te sorprenderá. No te lo pierdas. Capítulo 1. La sabiduría que falló. En el primer capítulo, La sabiduría que falló, Neven Cesardik plantea una pregunta provocativa. ¿Deberían los filósofos gobernar, como sugirió Platón, o sería mejor ser gobernados por personas comunes? A través de una serie de ejemplos históricos, el autor argumenta que muchos filósofos del siglo XX han demostrado un juicio sorprendentemente pobre en asuntos políticos, a pesar de su brillantez intelectual en la filosofía. Cesardik nos presenta casos emblemáticos como el de Jean-Paul Sartre, quien apoyó el estalinismo y el maoísmo, a Martin Heidegger, quien celebró el nazismo, y Michel Foucault, quien mostró entusiasmo por la revolución islámica de Jomeini. La pregunta que surge es, ¿cómo es posible que personas tan inteligentes en un campo tan demandante intelectualmente puedan equivocarse tanto en asuntos prácticos? El autor sugiere que esto podría deberse a las diferencias entre las tradiciones filosóficas continental y analítica. La filosofía analítica se caracteriza por la claridad, la precisión y la coherencia lógica, mientras que la filosofía continental a menudo se asocia con la retórica vacía y el pensamiento indisciplinado. Esta distinción podría explicar por qué los filósofos analíticos están mejor preparados para evitar errores políticos, aunque Cesardik también presenta ejemplos de filósofos analíticos que han cometido errores políticos significativos. El capítulo también critica la idea de que estudiar filosofía mejora automáticamente las habilidades de razonamiento en contextos prácticos. La Asociación Filosófica Americana, APA, dominada por la filosofía analítica, afirma que estudiar filosofía desarrolla habilidades analíticas y críticas aplicables en cualquier contexto. Pero Cesardik señala que no hay evidencia empírica que respalde esta afirmación. Incluso menciona que muchos filósofos apoyan esta idea sin reconocer que la correlación no implica causalidad. Cesardik concluye el capítulo con ejemplos de filósofos analíticos que han caído en absurdos políticos, como Bertrand Russell, quien en varias ocasiones hizo declaraciones políticas irracionales y antiamericanas. Russell, conocido por su brillantez en matemáticas y lógica, demostró un juicio político que a menudo fue considerado ridículo. En resumen, este capítulo nos invita a reflexionar sobre la relación entre la capacidad intelectual y el juicio práctico, sugiriendo que la brillantez en filosofía no garantiza sabiduría en asuntos políticos. Capítulo 2. Otto Neurath, un filósofo y los comisarios. En este capítulo, Neven Cesardik examina la figura de Otto Neurath, un miembro prominente del Círculo de Viena y del movimiento del positivismo lógico. Neurath es un ejemplo claro de cómo las convicciones políticas radicales pueden influir en la filosofía y a veces llevar a decisiones cuestionables en la práctica. Neurath, junto con otros miembros del Círculo de Viena, tenía una inclinación política radical, a menudo hacia el socialismo o incluso el comunismo. Esta tendencia se reflejó en documentos importantes como el Manifiesto del Círculo de Viena de 1929,
donde se vincula el progreso de la ciencia empírica con actitudes socialistas, aunque de manera poco fundamentada. Un aspecto notable del pensamiento de Neurath es cómo integraba sus ideas políticas con su filosofía de la ciencia. Por ejemplo, creía que la estadística era una herramienta de lucha proletaria y que la ciencia debería estar al servicio de la humanidad socialista. Esta visión lo llevó a involucrarse en proyectos que buscaban aplicar sus teorías en la práctica, como en Múnich y Moscú. En Múnich, durante la Revolución de Baviera de 1919, Neurath tuvo la oportunidad de poner en práctica sus ideas políticas y económicas. Fue nombrado director de la Administración Económica Central y propuso un sistema económico altamente controlado, basado en un pago sin dinero y en estadísticas universales para rastrear todos los movimientos de recursos. Sin embargo, su visión fue criticada por ser utópica e impracticable. Tras la caída de la República Soviética de Baviera, Neurath fue encarcelado, aunque solo por un breve periodo. Más tarde, en Moscú, Neurath dirigió el Instituto de Estadísticas Pictóricas, ISOSTAT, donde trabajó desde 1931 hasta 1934. Su tarea era producir gráficos estadísticos para la propaganda soviética, promoviendo los éxitos del régimen, aunque muchas veces estos gráficos eran engañosos. Durante su estancia en Moscú, Neurath fue testigo de la Gran Hambruna, pero continuó apoyando al régimen soviético, lo que plantea serias dudas sobre su juicio moral y político. Cesardik destaca la ironía de que alguien tan comprometido con la evidencia empírica pudiera ignorar o justificar los crímenes y la opresión del régimen al que servía. Aunque Neurath pudo haber sido ingenuo en algún momento, su colaboración con el gobierno soviético y su producción de propaganda para ellos son difíciles de justificar. En resumen, el capítulo muestra cómo Neurath, a pesar de su brillantez intelectual y sus contribuciones a la filosofía de la ciencia, dejó que sus convicciones políticas lo llevaran a apoyar regímenes totalitarios y a comprometer su integridad científica y moral. Capítulo 3. Cómo los filósofos de la ciencia promovieron la pseudociencia de izquierda. En este capítulo, Neven Cesardik explora cómo varios filósofos de la ciencia del siglo XX, particularmente ellos asociados con el positivismo lógico y el Círculo de Viena, promovieron ideologías políticas de izquierda que a menudo se mezclaban con pseudociencia. Una clave es Otto Neurath, pero no fue el único. Rudolf Carnap, otro miembro destacado del círculo, admitió que muchos en el grupo eran socialistas y estaban interesados en el progreso social y político. Esta inclinación política no era rara entre los positivistas lógicos, quienes a menudo apoyaban el socialismo y, en algunos casos, el comunismo. Uno de los primeros en usar el término positivismo lógico fue Albert Bloomberg, quien tuvo una carrera política interesante. Bloomberg fue un miembro activo del Partido Comunista Americano y abogó por la revolución violenta. En su juicio en 1956, fue acusado de intentar derrocar al gobierno estadounidense. La revista Philosophy of Science, fundada en 1934, también refleja esta tendencia izquierdista. Su primer editor, William Malisoff, explícitamente excluyó a los reaccionarios de sus páginas. Este término, en el contexto de la época, generalmente se refería a aquellos con opiniones políticas conservadoras. Malisoff, junto con otros miembros del consejo editorial, estaba comprometido con una visión política que favorecía las ideas de izquierda. Una de las controversias más notorias discutidas en la revista fue el caso de Trofim Lysenko en la Unión Soviética. Lysenko promovió ideas pseudocientíficas sobre biología y agricultura, ganando el apoyo del Partido Comunista. Sus oponentes fueron perseguidos, encarcelados y, en algunos casos, ejecutados. La Philosophy of Science publicó artículos que minimizaban o ignoraban estas persecuciones, a menudo confiando en fuentes como el periódico oficial soviético, Pravda. Uno de los defensores de Lysenko fue John Somerville, quien escribió un artículo en 1945 asegurando que los científicos soviéticos eran libres de realizar sus investigaciones sin interferencias políticas. En realidad, muchos científicos soviéticos estaban siendo reprimidos y asesinados por sus opiniones contrarias a las de Lysenko. Los miembros del consejo editorial de la revista, como Chubby S. Haldane y H. Muller, también mostraron reticencias en criticar abiertamente el régimen soviético debido a sus propias inclinaciones izquierdistas. Muller, por ejemplo, aunque estaba desilusionado con el régimen,
se negó a hablar públicamente sobre las represiones que había presenciado. Philipp Frank, otro prominente miembro del Círculo de Viena, continuó elogiando las condiciones para el desarrollo científico en la URSS, incluso cuando ya era conocido que la biología soviética había sido devastada por las políticas de Lysenko. Finalmente, Cesardik revela que Malisov, el primer editor en jefe de Philosophy of Science, fue un agente de la KGB. Esto añade una capa adicional de complicidad y corrupción política en la historia de la revista, que claramente estaba influenciada por ideologías políticas en su tratamiento de temas científicos. En resumen, el capítulo destaca cómo la política y la pseudociencia pueden entrelazarse peligrosamente e incluso entre aquellos que se consideran guardianes de la racionalidad y el rigor científico. Capítulo 4. Rudolf Carnap, culpando a Occidente por el telón de acero. En este capítulo, Neven Cesardik examina las opiniones políticas de Rudolf Carnap, el miembro más importante del movimiento del positivismo lógico. Carnap, conocido por su crítica a los filósofos metafísicos, nunca atacó a los marxistas y, en términos de política, compartía muchas de las opiniones radicales de Otto Neurath durante el periodo de entreguerras. Aunque Carnap no era un activista político activo como Neurath, apoyó muchas causas izquierdistas y firmó numerosas peticiones políticas. Carnap incluso expresó una inclinación hacia el comunismo en 1934 a pesar de las atrocidades reportadas durante el régimen de Stalin. Nunca se unió al Partido Comunista, aunque apoyó muchas de sus acciones y fue un patrocinador frecuente de causas progresistas. En 1948, Carnap apoyó la candidatura presidencial de Henry Wallace, un político acusado de ser demasiado pro-soviético. Wallace, quien había sido vicepresidente de Roosevelt, fue criticado por su relación con el Partido Comunista de los Estados Unidos y por sus declaraciones sobre la toma de poder comunista en Checoslovaquia. Wallace culpó a Estados Unidos por esta toma de poder, alegando que fue una reacción justificada de la Unión Soviética, lo que alienó a muchos de sus simpatizantes. Carnap también culpó a Occidente por la situación en Europa del Este, escribiendo a Sidney Hook en 1949 que el telón de acero era principalmente causado por las amenazas militares estadounidenses. Esta perspectiva era vista como ridícula por muchos, ya que ignoraba la opresión soviética y la realidad del control totalitario en los países del bloque del Este. Además, Carnap apoyó a Wallace en su oposición al Plan Marshall, al que Wallace llamó un plan marcial diseñado para perpetuar el hambre y suprimir los movimientos democráticos en Europa. Wallace también comparó a los marxistas, incluyendo a Stalin, con figuras históricas como Lincoln y Jefferson, lo que muestra su falta de comprensión de la naturaleza del comunismo en ese momento. En su lucha por las libertades civiles en Estados Unidos, Carnap a menudo exageraba los peligros internos. Por ejemplo, en 1952 firmó una carta que comparaba la Ley de Seguridad Interna McCarran con los campos de concentración nazis, lo cual era una comparación exagerada y sin fundamento. Aunque esta ley era controvertida y criticada por muchos, las afirmaciones de Carnap sobre campos de concentración en Estados Unidos eran vistas como extremas y alarmistas. Carnap también permitió que su nombre se usara en campañas públicas que iban más allá de sus propias creencias, como en el caso de los Rosenberg. Aunque él creía que la pena de muerte era demasiado severa, su nombre apareció en publicaciones que afirmaban que los Rosenberg eran inocentes y habían sido incriminados, algo para lo cual no había pruebas suficientes. En resumen, la incursión de Carnap en la política estuvo marcada por una falta de juicio y una tendencia a apoyar ciegamente causas y personas de extrema izquierda, a menudo en detrimento de su propia reputación y credibilidad. Sus opiniones políticas a menudo contrastaban fuertemente con el rigor y la objetividad que caracterizaban su trabajo filosófico. Capítulo 5. Einstein y Gödel. Grandes mentes. Albert Einstein es un caso interesante en el contexto de la irracionalidad política de los filósofos, a pesar de no ser un filósofo estrictamente. Admirado por los positivistas lógicos y los filósofos de la ciencia, sus trabajos, especialmente la teoría de la relatividad, son vistos como contribuciones filosóficas notables. Aunque Einstein fue crítico del régimen soviético, hubo ocasiones en las que intentó justificar o se negó a condenar algunas de las acciones más oscuras del comunismo ruso, incluyendo las de Stalin,
lo que resulta incompatible con su imagen de sabio humanitario. Einstein mostró admiración por Lenin en 1929, destacando su energía para lograr la justicia social, aunque cuestionaba la practicabilidad de sus métodos. Sin embargo, no condenó moralmente estos métodos, ni reconoció las atrocidades perpetradas bajo el liderazgo de Lenin, a pesar de las pruebas disponibles en ese momento, como los relatos detallados en El Terror Rojo en Rusia, 1918-1923, y cartas desde prisiones rusas que documentaban las terribles condiciones en los campos de trabajo soviéticos. En cuanto a Stalin, Einstein inicialmente creyó en la culpabilidad de los acusados en los juicios de Moscú de los años 30, aunque luego cambió de opinión. Este cambio de parecer, basado en poca evidencia racional, demuestra una notable credulidad hacia las narrativas stalinistas. Incluso apoyó públicamente la ejecución de 48 científicos soviéticos acusados de sabotaje en 1931, basándose en argumentos psicológicamente insostenibles. Einstein también se vio involucrado en eventos como la Conferencia de Paz de Waldorf en 1949, patrocinada por stalinistas, aunque luego reconoció en privado su error. Sin embargo, nunca lo admitió públicamente, a diferencia de su amigo Rudolf Carnap, quien continuó apoyando iniciativas similares sin cuestionarlas. Kurt Gödel, famoso por sus teoremas de incompletitud, compartía muchas opiniones políticas con Einstein. Gödel llegó a comparar la situación política en Estados Unidos con la Alemania nazi, demostrando una visión extremadamente negativa y desproporcionada de la realidad estadounidense. Aunque ambos eran críticos del macartismo y preocupados por las libertades civiles, sus comparaciones y la falta de crítica contundente al régimen soviético resultan difíciles de justificar. En resumen, tanto Einstein como Gödel, dos de las mentes más brillantes del siglo XX, mostraron una notable ceguera política y una inclinación a minimizar las atrocidades del comunismo soviético mientras exageraban los problemas en Estados Unidos. Esta dualidad en su pensamiento político contrasta fuertemente con el rigor y la objetividad que caracterizaban sus trabajos científicos y filosóficos. Capítulo 6. Ludwig Wittgenstein, a Rusia con amor. Ludwig Wittgenstein es ampliamente considerado como el genio del siglo XX por excelencia. Pero, ¿qué hay de su política? Al igual que muchos aspectos de su filosofía, sus puntos de vista políticos son difíciles de precisar. Sin embargo, existen pruebas que indican que Wittgenstein sentía una fuerte simpatía por el régimen soviético de los años 30. En 1935, Wittgenstein visitó la Unión Soviética y consideró seriamente la posibilidad de mudarse allí permanentemente. Ray Monk, en su biografía de Wittgenstein, menciona que muchos estudiantes y académicos en Cambridge, incluidos miembros del Partido Comunista, lo veían como una figura simpática. Aunque Wittgenstein no era un marxista, sus acciones y declaraciones sugieren una afinidad con el régimen soviético. Wittgenstein solicitó la ayuda de John Maynard Keynes para obtener un visado soviético, y Keynes le escribió al embajador soviético Ivan Maisky, describiéndolo como un amigo personal con fuertes simpatías por la forma de vida que él cree que representa el nuevo régimen en Rusia. Wittgenstein aceptó esta descripción sin objeciones, lo que indica que probablemente la consideraba precisa. Su interés en la Unión Soviética se mantuvo incluso después de los juicios de Moscú de 1936 y el Pacto Nazi-Soviético de 1939. Georg Henrik von Wright y Ray Monk señalan que Wittgenstein continuó expresando simpatía por el régimen soviético, y algunos de sus estudiantes lo consideraban un estalinista. Además, el amigo de Wittgenstein, Maurice Drury, recordó que Wittgenstein defendía a Stalin, sugiriendo que aquellos que lo acusaban de traicionar la Revolución Rusa no comprendían los problemas que Stalin enfrentaba. Wittgenstein también tenía amigos con inclinaciones comunistas, como el economista italiano Piero Sraffa, quien influyó significativamente en su pensamiento. Sraffa mantenía contactos regulares con el Partido Comunista Italiano, conocido por recibir financiamiento soviético y mantener estrechos vínculos con Stalin. Otro aspecto revelador es que Wittgenstein firmó una carta en apoyo a la Convención del Pueblo, un evento antiguerra organizado por el Partido Comunista de Gran Bretaña en 1941. Este evento surgió después del pacto nazi-soviético, lo que llevó a los comunistas británicos a condenar la guerra contra Hitler como una guerra imperialista injusta.
Sin embargo, Wittgenstein cambió su postura cuando Hitler invadió la Unión Soviética en 1941. En resumen, Wittgenstein mostró una notable ceguera política y una inclinación a minimizar las atrocidades del comunismo soviético mientras exageraba los problemas en Occidente. Esta dualidad en su pensamiento político contrasta fuertemente con el rigor y la objetividad que caracterizaban sus trabajos filosóficos. Capítulo 7. Imre Lakatos, elogiado en Inglaterra, imperdonado en Hungría. Imre Lakatos es uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX. Su enfoque sobre la metodología científica y su contribución a la filosofía de las matemáticas dejaron una huella imborrable. En solo 8 años después de recibir su doctorado en Cambridge, ascendió a la prestigiosa cátedra de filosofía en la London School of Economics, LSE. Actualmente, el mayor reconocimiento en filosofía de la ciencia lleva su nombre, el Premio Lakatos. Sin embargo, hay aspectos oscuros en la vida de Lakatos que han sido omitidos o distorsionados, particularmente en su biografía oficial en la página web de LSE. 3 puntos clave se destacan. Primero, la afirmación de que Lakatos se unió a la resistencia contra la invasión nazi de Hungría es engañosa. En realidad, rechazó la sugerencia de participar en la resistencia antifascista. Segundo, se menciona que Lakatos jugó un papel influyente en la reforma educativa radical en Hungría, promoviendo el acceso universal a la educación superior basado en el mérito. Sin embargo, esta reforma en el contexto del régimen comunista implicaba indoctrinación ideológica, censura y persecución de elementos burgueses. Tercero, aunque se dice que Lakatos fue prisionero político en Hungría, la implicación de que esto fue debido a su oposición al estalinismo es incorrecta. En realidad fue encarcelado porque era más estalinista que muchos líderes del Partido Comunista Húngaro, y continuó apoyando la línea del partido incluso después de su liberación. Un evento particularmente sombrío en la vida de Lakatos fue su papel en el suicidio de Eva Itzhak en 1944. Lakatos, líder de una célula comunista clandestina, propuso que Eva se suicidara para no poner en riesgo al grupo, una decisión que defendió con argumentos marxistas dialécticos. Eva, una joven judía de 19 años, siguió esta orden, bebiendo veneno en un lugar aislado. Después de su liberación del campo de trabajo, Lakatos continuó siendo un ferviente defensor del estalinismo. En 1956, aún apoyaba la línea dura del partido, incluso cuando los tanques soviéticos invadieron Budapest. En Inglaterra, Lakatos continuó su carrera académica, aunque su solicitud de ciudadanía británica fue rechazada 2 veces, posiblemente debido a su colaboración con la policía secreta húngara. A pesar de esto, figuras prominentes como Karl Popper y Lionel Robbins defendieron su carácter y sus logros intelectuales. En resumen, aunque Imre Lakatos es celebrado por sus contribuciones a la filosofía de la ciencia, su pasado oscuro y sus acciones durante el régimen estalinista plantean serias preguntas sobre su legado. Capítulo 8. Jerry Cohen. No celebres el colapso del comunismo soviético. Jerry Cohen, quien ocupó la prestigiosa Cátedra Chichele de Teoría Social y Política en Oxford de 1985 a 2008, fue uno de los fundadores del marxismo analítico. Este movimiento buscaba utilizar herramientas de la filosofía analítica para extraer el núcleo rescatable de la doctrina marxista. Sin embargo, a pesar de su sofisticación filosófica y su interés declarado en la libertad humana, Cohen siempre mostró una afinidad especial por la Unión Soviética. Una rebelión fascista en Hungría en 1956, Cohen describe sus reacciones a 2 eventos históricos clave: la acción soviética en Hungría en 1956 y la invasión de Checoslovaquia en 1968. Hasta 1968, consideraba la intervención soviética en Hungría como una supresión justificada de una rebelión fascista. Sin embargo, esto parece inconsistente con su afirmación de haber abandonado el prosovietismo en 1968. Si realmente hubiera terminado con su lealtad al régimen soviético en ese año, debería haber tenido la misma actitud hacia ambos eventos, considerando tanto la Revolución húngara como la Primavera de Praga como luchas legítimas contra la opresión comunista. Es sorprendente que Cohen, quien estudió en Oxford y enseñó filosofía política, mantuviera durante años la creencia de que los tanques rusos en Hungría en 1956 hicieron un gran favor al país al salvarlo del fascismo.
Esta convicción perduró a pesar de sus visitas a Hungría en 1962 y a Checoslovaquia en 1964, donde encontró una desilusión generalizada con el comunismo. En un discurso preparado para Praga en 2001, Cohen ofreció una disculpa por su lealtad pasada al comunismo soviético, pero de manera bastante ambigua, justificando sus creencias con nobles sentimientos. Además, mencionó que su tía había bailado con Stalin, un detalle que difícilmente podría ser bien recibido por su audiencia, más que nada considerando el contexto de su sufrimiento bajo el régimen comunista. El precio de soñar con el socialismo. En 1989, cuando el colapso de la Unión Soviética parecía inminente, Cohen expresó su malestar. Consideraba que la desaparición del gran rival del capitalismo haría parecer axiomático que no hay alternativa al capitalismo. Para él, la Unión Soviética era necesaria como un espacio mental no capitalista para pensar en el socialismo, aunque fuera un modelo defectuoso. Esta posición ignora el sufrimiento de millones de personas bajo la tiranía comunista. En su último libro, Cohen ilustra las ventajas del socialismo comparándolo con un viaje de campamento, donde la inexistencia de la propiedad privada parece aceptable. Sin embargo, parece no darse cuenta o no importarle que su posibilidad de fantasear sobre el socialismo desde la comodidad de All Souls College, Oxford, implicaba prolongar el sufrimiento de otros en la fría Siberia. A lo largo de su vida, Cohen nunca consideró seriamente la posibilidad de mudarse a un país comunista para contribuir directamente en la construcción del futuro socialista, prefiriendo apoyar la causa desde la distancia segura de Occidente. Esta actitud fue criticada por W. H. Auden, quien señaló que la falta de reacción vehemente hacia las atrocidades comunistas en países considerados semibárbaros reflejaba un elitismo intelectual que no se habría tolerado en países europeos occidentales. En resumen, Jerry Cohen, a pesar de su agudeza filosófica, mostró una ceguera y un apego inexplicables hacia el comunismo soviético, ignorando el sufrimiento que este régimen causó a millones de personas. Capítulo 9. Michael Dummett, un antirracista torpe. Michael Dummett fue un destacado filósofo del siglo XX, conocido por sus contribuciones a la filosofía del lenguaje y de las matemáticas. Sin embargo, su lucha contra el racismo estuvo llena de contradicciones y errores. Dummett admitió haber abandonado la filosofía por completo durante 4 años, desde 1964 hasta 1968, para dedicarse a luchar contra el racismo en Inglaterra. Esto fue un incumplimiento de sus obligaciones laborales en la Universidad de Oxford, donde se le pagaba por hacer investigación filosófica. Solo volvió a la filosofía porque se sintió decepcionado con los resultados de sus esfuerzos antirracistas. Además, Dummett se dedicaba a ayudar a los solicitantes de asilo en el aeropuerto de Heathrow, interviniendo en su nombre sin conocer los detalles de sus casos. Esto era una muestra de su compromiso ciego y potencialmente peligroso, ya que algunos de estos individuos podrían haber intentado entrar al Reino Unido por razones poco honestas. En 1967, Dummett invitó a Michael Ace, un criminal y racista notorio, a hablar en All Souls College, Oxford. Michael X había sido un proxeneta y matón en Londres, conocido por sus discursos incendiarios contra los blancos. Poco después de hablar en Oxford, fue condenado por incitar al odio racial y más tarde implicado en 2 asesinatos en Trinidad, donde fue ejecutado en 1975. Dummett también cometió errores en su razonamiento filosófico. Afirmó que se podía descartar sin más examen la teoría de las diferencias hereditarias en la inteligencia entre razas, porque conformaba prejuicios evidentes. Este argumento era falaz, ya que incluso las creencias que conforman prejuicios pueden estar respaldadas por evidencia y ser correctas. Su error en la lógica y su falta de comprensión estadística fueron sorprendentes, especialmente para alguien de su calibre. A pesar de sus intenciones nobles, Dummett se mostró torpe y a veces irresponsable en su activismo. Su dedicación a la causa antirracista lo llevó a tomar decisiones cuestionables y asociarse con personajes problemáticos, lo que pone en duda su juicio. Al final, su compromiso con el activismo político lo llevó a descuidar su trabajo filosófico, lo que puede verse como un acto de deshonestidad profesional. Capítulo 10. Hilary Putnam, seguidor del presidente Mao. Hilary Putnam fue una figura central en la filosofía contemporánea.
Durante su carrera hizo contribuciones significativas en áreas como la filosofía de las matemáticas, del lenguaje, de la mente y de la ciencia. Recibió numerosos prestigiosos, incluyendo el Premio Prometeo de la Asociación Filosófica Americana y el Premio Rolf Schock. Sin embargo, entre 1968 y 1972, Putnam fue miembro del Partido Laborista Progresista, PLP, un grupo maoísta radical. Este grupo fue descrito por Martha Nussbaum como una especie de culto debido a su control autoritario y su lenguaje maoísta. Durante este tiempo, Putnam fue muy activo, incluso vendiendo el periódico del partido en las calles de Harvard Square. Esta intensa dedicación lo llevó a descuidar su trabajo filosófico. El PLP, influenciado por las ideas de Mao y Enver Hoxha, se caracterizaba por su retórica violenta y su enfoque en la revolución violenta. Putnam estuvo profundamente involucrado en este grupo, lo que resulta sorprendente dado su intelecto y conocimientos políticos. Durante estos años, la revolución cultural de China estaba en su apogeo, y se reportaron ampliamente los abusos y atrocidades cometidos en nombre de Mao. A pesar de estos informes, Putnam continuó apoyando al PLP. En sus escritos posteriores, intentó explicar su afiliación, alegando que el PLP no apoyaba ningún Estado existente. Sin embargo, esta justificación es insostenible, ya que el PLP claramente apoyaba a China y más tarde a Albania bajo el régimen de Hoxha. Putnam finalmente dejó el PLP cuando se dio cuenta de la naturaleza violenta y manipuladora del grupo. Sin embargo, su tardía salida y su subsecuente evasión de una autocrítica profunda sobre su pasado maoísta dejan mucho que desear. En entrevistas posteriores, Putnam minimizó su involucramiento, describiéndose simplemente como conectado con un grupo maoísta. Su activismo no se limitó a la política partidista, también atacó a colegas académicos. En 1972, en una charla en Princeton, acusó injustamente de racista al psicólogo Richard Herrnstein y pidió públicamente su despido de Harvard, demostrando una intolerancia preocupante hacia opiniones diferentes. El episodio maoísta de Putnam es un recordatorio inquietante de cómo incluso los intelectuales más brillantes pueden ser atrapados por ideologías extremas. Capítulo 11. Donald Davidson, un engañado por el Partido Comunista. Donald Davidson fue una figura central en la filosofía contemporánea, contribuyendo significativamente a la filosofía de la mente, la filosofía de la acción y la teoría del significado. Sin embargo, su involucramiento en la política a veces careció de racionalidad mínima. En varias ocasiones, Davidson describió cómo, siendo un estudiante de posgrado en Harvard en 1941, sus ideas políticas cambiaron abruptamente. Inicialmente, como compañero de viaje de la izquierda, estaba en contra de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tras la invasión alemana a Rusia en 1941, él y sus amigos de izquierda cambiaron de opinión de repente, viendo la guerra como una lucha noble contra el fascismo. Este cambio abrupto y radical es difícil de entender, especialmente porque Davidson había visto de primera mano el ascenso del régimen nazi y tenía amigos como Quine, que eran firmemente antitotalitarios. A pesar de esto, Davidson y muchos de sus amigos intelectuales fueron engañados por la línea del Partido Comunista, como él mismo admitió. Otro episodio revela cómo las políticas izquierdistas nublaron el juicio de Davidson durante el movimiento estudiantil de los años 60. Cuando los estudiantes de filosofía en Princeton exigieron abolir las calificaciones, Davidson apoyó su demanda, argumentando que permitir a los estudiantes decidir sobre las políticas educativas probablemente les enseñaría más. Este razonamiento, sin evidencia sustancial, resultó en que los estudiantes enfrentaran problemas para ser admitidos en escuelas de derecho, negocios y medicina. Además, Davidson trató de asegurar un puesto académico para Angela Davis, una joven activista radical, tanto en Princeton como en UCLA. A pesar de que Davis no tenía un doctorado ni publicaciones significativas en ese momento, Davidson presionó para su contratación debido a sus simpatías políticas. Finalmente, el capítulo destaca la falta de crítica y reflexión entre los filósofos sobre estos episodios. A pesar de las contribuciones significativas de Davidson a la filosofía, sus decisiones políticas revelan una desconcertante falta de juicio racional y un sorprendente nivel de conformidad con las doctrinas comunistas. Capítulo 12. La Asociación Filosófica Americana, un vehículo para la política partidista. La Asociación Filosófica Americana, APA,
tiene una larga historia de activismo político de izquierda. Un ejemplo es cuando en 1969 Hillary Putnam propuso que la APA adoptara una resolución contra la guerra en Vietnam, alegando que era una consecuencia de la política exterior estadounidense para proteger sus intereses económicos. Aunque la resolución original no fue aceptada, una versión revisada sí lo fue, abogando por la retirada total de las fuerzas americanas de Vietnam lo más rápido posible. Sin embargo, esta resolución ignoraba la complejidad de la situación y las consecuencias políticas y militares de una retirada precipitada. De hecho, cuando las tropas estadounidenses finalmente se retiraron, se desataron invasiones, ejecuciones extrajudiciales y crisis humanitarias en Vietnam. La APA nunca consideró protestar por estos hechos ni pidió a nadie que actuara al respecto. En 1971, Sidney Hook, Harry Frankfurt y Nelson Goodman criticaron la politización de la APA, argumentando que una organización profesional no debería tomar posturas ideológicas en nombre de sus miembros. Sin embargo, sus críticas no tuvieron efecto y las resoluciones políticas continuaron. En 1972, Putnam propuso que la APA condenara las opiniones de algunos académicos sobre la base genética de la inteligencia entre negros y blancos. Aunque la moción fue rechazada, otra similar fue propuesta y aprobada al año siguiente. Además, la APA adoptó resoluciones sobre temas como el aborto, la pena de muerte y la guerra en Irak, mostrando una tendencia a politizar temas complejos y controvertidos. Otra instancia de la politización de la APA fue cuando en 1962 la asociación envió una carta al presidente yugoslavo Tito en apoyo a unos filósofos marxistas de Belgrado que estaban bajo ataque político. Sin embargo, la APA ignoró la represión más severa que ocurría en otras partes de Yugoslavia, como en Croacia, donde intelectuales y estudiantes fueron encarcelados por expresar sus opiniones políticas. En resumen, la APA, al involucrarse en política, a menudo no consideró las complejidades de las situaciones y a veces terminó apoyando causas de manera sesgada e ingenua. Esta tendencia también se observa en otras instituciones filosóficas, como la Enciclopedia Stanford, que respondió rápidamente a las acusaciones de disparidad de género en las citas sin comprender completamente las causas o consecuencias de sus acciones. La politización de estas instituciones plantea preguntas sobre su misión y su capacidad para mantener la integridad académica y la objetividad. La intervención en asuntos políticos sin un entendimiento profundo puede llevar a decisiones precipitadas y mal informadas, lo que socava la credibilidad y el propósito educativo de estas organizaciones. Capítulo 13. Sesgo de izquierda. Un desorden infantil de la filosofía contemporánea. En la filosofía contemporánea es común que los filósofos no sean conscientes de su sesgo político colectivo mientras están inmersos en el ambiente izquierdista de los campus. Tim Scanlon, un filósofo político destacado, reconoce que es fácil ver la intolerancia en los oponentes y más difícil evitarla en uno mismo. Sin embargo, incluso él muestra intolerancia ideológica al solo citar ejemplos de intolerancia de la derecha, sin mencionar ninguno de la izquierda. Esto plantea la pregunta: ¿por qué este libro parece centrarse en los errores de la izquierda? La respuesta radica en que la filosofía académica, al igual que otras disciplinas de humanidades y ciencias sociales, tiene una inclinación notoriamente izquierdista. Esta tendencia se refleja en la falta de ejemplos prominentes de filósofos analíticos cometiendo errores políticos de derecha. Un caso interesante es el de Robert Nozick, un filósofo que admitió haber permitido que sus opiniones fueran mal interpretadas para ser mejor recibido por sus colegas. Esta presión de conformidad ilustra cómo los académicos de derecha enfrentan una mayor resistencia y por tanto son menos propensos a expresar puntos de vista extremos. A veces, el desequilibrio político en la academia se atribuye a una supuesta correlación entre ser conservador y tener baja inteligencia. Por ejemplo, Robert Brandon, exdirector del Departamento de Filosofía de Duke, sugirió que los conservadores son menos inteligentes, lo que explicaría su escasez en la academia. Este tipo de afirmación rara vez es cuestionada, en contraste con las reacciones vehementes cuando se sugieren diferencias de inteligencia entre otros grupos demográficos. Un ejemplo notable de sesgo es la reacción al descubrimiento de las opiniones antisemitas de Gottlob Frege. Filósofos como Michael Dummett y Hans Luga
lo condenaron enérgicamente, a diferencia de la indulgencia mostrada hacia filósofos que apoyaron regímenes totalitarios de izquierda. Otro caso es el del filósofo Derek Parfit, quien argumentó que los ricos no tienen derecho moral a su riqueza y que están de hecho robándola de los pobres. Esta opinión radical, aunque bien intencionada, carece de una base lógica sólida y subraya cómo las posiciones políticas extremas pueden prevalecer en ambientes académicos altamente sesgados hacia la izquierda. Jeremy Waldron, otro filósofo destacado, defendió en un debate que la tortura nunca es permisible, incluso en situaciones extremas, como la de una bomba a punto de explotar en una ciudad. Esta postura absolutista, aunque moralmente coherente, parece desconectada de la realidad práctica y subraya cómo los filósofos pueden defender ideas que desafían el sentido común. En resumen, el sesgo izquierdista en la filosofía contemporánea no solo distorsiona el discurso político, sino que también permite que se perpetúen y se celebren opiniones políticas extremas e irracionales. Esto crea un ambiente donde las voces disidentes enfrentan una enorme presión para conformarse o mantenerse en silencio, lo que a su vez refuerza el desequilibrio ideológico existente. Capítulo 14. Conclusión. ¿Hay esperanza de que la situación descrita en estas páginas pueda mejorar en un futuro cercano? ¿Es posible socavar la unanimidad ideológica y la autocomplacencia que la acompaña? ¿Existe un antídoto para quienes han comido de esa raíz de la locura del extremismo liberal y la intolerancia? Muchos son pesimistas. Am, Algunos piensan que la ortodoxia izquierdista está tan cimentada en la academia que los argumentos ya no funcionan y solo puede ser atacada con burla y humor. No creo que esa sea la mejor, ni la única forma de responder. Entonces, ¿qué espero lograr con este libro? Sería ingenuo esperar que tenga un gran impacto en los filósofos contemporáneos y su actitud hacia la política. Es extremadamente difícil cambiar la forma de pensar de las personas sobre estos temas, especialmente cuando ha sido ampliamente compartida y arraigada durante mucho tiempo. Sin embargo, sería satisfactorio si los argumentos presentados aquí aflojan un poco el dominio del pensamiento grupal en los filósofos y si algunos de ellos despiertan de lo que Francisco Goya llamó el sueño de la razón que produce monstruos. ¿Por qué no deberían hacerlo? A pesar de la enorme presión de la ortodoxia izquierdista, seguramente hay filósofos que encontrarán alarmante toda la historia de infamia presentada aquí y que pueden concluir que el desequilibrio ideológico actual con todos sus excesos es intolerable. Y si suficientes personas alzan sus voces, tal vez haya alguna posibilidad de cambio. Sin embargo, dar el paso de ser consciente de que se necesita un cambio a hacer campaña públicamente por ese cambio y ayudar a que se produzca no siempre es tan sencillo y fluido como algunos parecen pensar. John Silver, expresidente de la Universidad de Boston, dijo que las personas en la posición de hacer cambios políticamente sensibles en la educación superior temen tomar medidas en esta dirección. Pero Silver estaba equivocado, y lo sabía. Las personas no temen ser disparadas o encarceladas, no temen perder sus empleos de inmediato, lo que temen son sus propios colegas. Hacer declaraciones públicas que se desvíen de las opiniones políticas dominantes en el campus conlleva un alto riesgo de condena, aislamiento y ostracismo. En estas circunstancias, la decisión de guardar silencio no parece del todo irrazonable. ¿Por qué hablar si hacerlo puede llevar a consecuencias muy desagradables, con pocas posibilidades de resultados positivos? A veces, sin embargo, guardar silencio no es suficiente para garantizar ser dejado en paz. También se debe expresar apoyo a las causas correctas y condenar públicamente a aquellos que han pasado al lado oscuro. Muchos académicos aceptan esta mentalidad de rebaño y se complacen en unirse a la denuncia de las opiniones que la mayoría considera inaceptables. Paradójicamente, el ambiente académico en algunos regímenes comunistas de Europa del Este era de hecho mucho más tolerante con los desafíos al izquierdismo predominante que en muchas de las mejores universidades de Occidente hoy en día. En Croacia y otras partes de la antigua Yugoslavia en los años 70 y 80, aunque muchos profesores eran burócratas o verdaderos creyentes, que se oponían vehementemente a la menor crítica al comunismo, había otros que estaban hartos de la ideología impuesta oficialmente y que estaban muy contentos de ver ocasionalmente un artículo antimarxista en prensa. Mientras que los aduladores del partido condenaban al autor de un texto reaccionario, muchos de sus colegas
lo felicitaban. En cambio, intenta ir a Harvard, Princeton o Stanford hoy en día y hacer algo equivalente, es decir, atacar públicamente las vacas sagradas izquierdistas como la acción afirmativa, el matrimonio gay, el multiculturalismo, el feminismo, la justicia social, etc. Recuerda que a veces los oradores con opiniones políticamente incorrectas necesitan guardaespaldas durante su visita al campus. El cambio de mentalidad no será fácil y si alguna vez ocurre, tomará tiempo y mucho esfuerzo y persuasión. Hay dos razones principales por las que la filosofía necesita urgentemente un programa de recuperación. Primero, es embarazoso para una disciplina que se anuncia como un modelo de razón tener a muchos de sus principales mentes defendiendo a menudo opiniones izquierdistas absurdas, incluyendo el apoyo a los regímenes políticos más espantosos, mientras que apenas alguno de sus colegas pestañea. Parece que no hay enemigos a la izquierda. O mejor aún, el principio implícito detrás del comportamiento típico de los filósofos parece ser, las ideas izquierdistas deben ser apoyadas o ignoradas si se vuelven demasiado extremas, pero nunca criticadas con la misma intensidad que las opiniones conservadoras. Aquí hay un recordatorio rápido de algunos de los muchos ejemplos que involucran a la crème de la filosofía contemporánea. Uno de los principales positivistas lógicos pasa más de 2 años haciendo propaganda para Stalin, mientras millones mueren en la hambruna causada por el gobierno. ¿Reacciones? Ninguna. Uno de los filósofos más altamente estimados se une a un partido maoísta militante y es muy activo en él durante 4 años, durante el horror de la revolución cultural. ¿Algún interés entre sus colegas en saber más sobre el episodio o entender cómo fue posible? Inexistente. Un pensador enormemente influyente describe en su autobiografía y en varias entrevistas cómo suspendió su oposición a Hitler después del pacto nazi soviético y luego se invierte milagrosamente el día del ataque alemán a la Unión Soviética. ¿Reacción? Bostezo. Una persona que es ampliamente considerada como el mayor filósofo del siglo XX hizo básicamente lo mismo. ¿Alguna vez discutido? No realmente. Un preeminente filósofo es nombrado caballero por su servicio a la filosofía y la justicia racial a pesar de dar una plataforma en All Souls College, Oxford, a un notorio y vicioso racista. ¿Comentarios? Ninguno. Aparentemente esto no se considera ni siquiera digno de mención o no se registró en absoluto. Un académico en uno de los departamentos de filosofía de más alto rango en el Reino Unido defiende durante años la brutal opresión soviética de la Revolución Húngara de 1956 como una respuesta completamente justificada a una rebelión fascista. Respuesta: una total falta de interés, seguida de su elección a la prestigiosa cátedra Chichele de Teoría Política en Oxford. Un renombrado filósofo de la ciencia fue en su juventud un ultrastalinista, así como un informante de la policía y también forzó gratuitamente a una joven a suicidarse. Respuesta: un intento de distorsionar algunos de estos hechos y presentarlos bajo una luz positiva, además de nombrar un edificio universitario y el premio más alto en el campo con su nombre, y así sucesivamente. Hay otra razón por la que un cambio de actitud en la filosofía sería muy bienvenido. Muchas personas han cuestionado últimamente la sabiduría de tanto gasto público en educación superior, especialmente en las humanidades. Específicamente, los departamentos de filosofía a menudo se mencionan como candidatos principales para recortes o incluso eliminación cuando las universidades enfrentan problemas de financiamiento. Lo que es peor, algunos filósofos excelentes y respetados realmente están de acuerdo en que sus departamentos deberían estar altos en la lista para la discontinuación. Si yo fuera un administrador universitario enfrentando un presupuesto en contracción, no buscaría eliminar las biociencias o la ingeniería informática. Notaría que los filósofos parecen inteligentes, pero sus escritos son tediosamente incestuosos y de ninguna influencia excepto entre ellos mismos, y concluiría que mi academia podría prescindir de tal departamento. Gleamore 2000. Con tales dudas sobre el valor de la filosofía ganando impulso, lo último que necesitamos es proyectar una imagen de una disciplina políticamente desequilibrada que es en gran parte inconsciente de su sesgo izquierdista inflexible, y en la que los académicos líderes han sido durante décadas recompensados por sus opiniones ideológicas desquiciadas o han encontrado casi ninguna oposición de sus pares.
Mientras esta situación continúe, las declaraciones públicas de los filósofos de que enseñan a los estudiantes a pensar críticamente y lógicamente inevitablemente sonarán vacías. Pero terminemos con una nota positiva. A pesar de que en la filosofía la razón a menudo se ha ido de vacaciones, todavía podemos tener esperanza. Como dijo un amigo mío, la palabra vacaciones implica que la razón podría regresar. Si te ha gustado, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal. Es muy importante para mí para seguir creciendo. Déjame en los comentarios si estás interesado en que realice algún resumen de otro libro en español. Muchas gracias y un saludo.